Muy buenas noches, jovencitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ahí de salud, ahí en sus casas. Vamos a compartir pantalla para comenzar la clase. Ya estamos en la semana 6. Recuerden que en cualquier momento de la clase ustedes me pueden hacer cualquier pregunta activando sus micrófonos. Como comprenderán, a veces no se puede leer el chat. Vamos a hablar del consumo. El consumo es una fase del proceso económico en el cual las personas satisfacen sus necesidades y la verdad de las cosas es que las personas nunca están satisfechas con las cosas que tienen, ¿no? Sueñan con un bien, una vez que lo tienen, quieren más, ¿no? Tienen un celular, sale una nueva versión, yo quiero la nueva versión, me olvido de mi bien antiguo, ¿no? Es así, esa es la característica de las necesidades humanas, ¿no? Ahora, el consumo, por otra parte, permite un nuevo proceso productivo. El hecho de que tú pongas tu negocio y se venda toda tu producción y te quede un excedente económico, te alienta a invertir ese dinero en una expansión del capital, contratar más obreros, más equipos, ¿no? Maquinaria, tal vez, producir más panes, un horno, tal vez, y esto se vende, ¿no? Entonces amplías el proceso productivo, produces más que antes y te das cuenta que estás vendiendo, ¿no? Y si vendes tú y ganan todos, ¿no? Los trabajadores también ganan, se va contratando más mano de obra, un círculo vicioso que va creciendo, ¿no? En el caso de una panadería, no estoy haciendo referencia a que la panadería crezca, pero puede haber una cadena de panaderías, como las hay en el distrito, en la ciudad de Lima. Tenemos dos tipos de consumo. Consumo humano directo. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar a la fruta, ¿no? O sea, agarramos de la naturaleza, tal como se encuentra, lo seleccionamos y lo consumimos. Pero también tenemos un consumo humano indirecto. Las materias primas se destinan a un consumo intermedio y este consumo intermedio viene a ser un consumo industrial para posteriormente llegar a un bien final. Es decir, esa materia prima se convierte en un bien intermedio y otro proceso productivo hace que lo convierta en un bien final dirigido a un consumidor final, ¿no? ¿Y qué materias primas? Acá tenemos en la foto la palabra oil, ¿no? Y bueno, ustedes también llevan el curso de inglés, me parece, ¿no? Deberían saber qué significa la palabra oil, ¿no? Si no me equivoco, es aceite, corríjanme si me equivoco. Entonces, los, los productos son procesados, ¿no? El aceite de palma, en algunos casos se usan para frituras, ¿no? Entonces tienen un uso. Entonces, no es que varíen porque sí, es que se les da un valor agregado. ¿Cuáles son los niveles de consumo? Bueno, tenemos una línea de pobreza y una línea de extrema pobreza. En la línea de pobreza, la gente no cubre una canasta básica alimentaria, lo más básico. Individualmente está representado por ingresos menores a 201 soles mensuales, ¿no? Y si lo multiplicamos por 4, para el INEI, 4 es el estándar del tamaño de un hogar, ¿no?
Entonces, multiplicamos ese 201. A ver, acá hay una falla, ¿no? Debería ser 804, ¿no? Acá hay una falla. No me he dado cuenta. En todo caso, es una línea que divide, ¿no? A través de estos ingresos podemos saber si te encuentras en una extrema pobreza. Hay que mencionar también acá que los que están en extrema pobreza reciben, son aptos a Pensión 65, que es un programa social que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como ustedes comprenderán, hay personas muy pobres y que no alcanzan la edad de jubilación ni el monto de jubilación. Por otra parte, tenemos la pobreza. Aquí hablamos de una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria, porque las personas no solamente viven de alimentos, también también consumen otros productos, ¿no? Eh, Acá también tenemos ingresos menores, 378, ¿no? Y si lo multiplicas, a ver acá, también creo que hay otro error. Vamos a cotejarlo con la siguiente diapositiva, ¿ya? Porque el ingreso individual se multiplica por 4 y tienes la línea de pobreza o la línea de extrema pobreza por hogar, ¿no? Vamos a verificar estos datos que están acá. Entonces, estos son datos extraídos del INEI, de la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? Eh, una encuesta no es un censo. Una encuesta es la extracción de una muestra de una población. El censo es la población. Entonces, el censo tiene menos margen de error que una muestra. Aquí al 2021, ¿no? Al 2021 tenemos la línea de extrema pobreza 201 de manera individual y la línea de pobreza total en 378. Nos percatamos de que hay un incremento. Y ese incremento, de alguna forma, no es que las personas ganen más, sino que las cosas se vuelven más caras y por los servicios que ofrecen las personas de extrema pobreza, personas, por ejemplo, que viajan de los asentamientos humanos hacia el centro de la ciudad, canillitas, ¿no? Personas que lustran los zapatos en la calle, ¿no? Te lustran el zapato por un sol, ¿no? Ahora ya no te cobran un sol, te cobran 2 soles. Ellos también sienten el incremento de los precios del mercado. También son ciudadanos, tienen derecho a aumentar sus rentas, ¿no? Entonces, ya pues ya conocemos a qué tipo de población nos estamos dirigiendo cuando hablamos de miseria, ¿no? Para la pobreza, ¿no? En sí, y aquí tenemos al mayor porcentaje de la población, ¿no? Este, está muy vinculado a la alimentación. Acá tenemos los países, perdón, el grupo de departamentos con niveles de pobreza bastante marcados y iguales. Por eso hay un intervalo inferior y un intervalo superior. Los departamentos más pobres en el 2019 tenemos Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno. Una, un límite inferior de 34% y un límite superior de 39% de la población. Irónicamente, Cajamarca es la región donde se encuentran las mayores reservas de oro y es uno de los departamentos más pobres. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Cajamarca, pobre, y las principales
empresas mineras, auríferas, están en Cajamarca. Estas empresas deberían ejecutar un programa de responsabilidad social, ¿no? Porque estas empresas mineras recuperan su inversión después del primer año de explotación de los proyectos. Aquí tenemos en el 2019, el quinto grupo, Ica, que presenta bajos niveles de pobreza. Habría que analizar la razón, ¿no? Tal vez es una ciudad que se ha desarrollado no solamente en infraestructura, sino también en educación. En el 2020 analizamos, es semejante, se añaden algunos distritos, cambia de posiciones. Sin embargo, Cajamarca sigue en el grupo uno, ¿no? Huancavelica también, regiones pobres y regiones que tienen minerales, ¿no? Entonces, no debería pasar, pasar esa situación, ¿no? Vamos a seguir las diapositivas. Vamos a hablar acerca de los niveles de consumo. La holgura. Acá tenemos a la clase media. Ustedes representan a la clase media, ¿no? O clase media baja. Estos tienen capacidad de ahorro. Ahora, estos ahorros no se guardan debajo del colchón, ¿no? Las personas con meramente conocimientos de finanzas sabrán colocar este ahorro en un lugar donde puedan crecer, hacer crecer su dinero, ¿no? Cubren necesidades primarias, secundarias y algunas terciarias. A las terciarias yo les denomino áreas. Eh, ya hemos hablado de este tema anteriormente, necesidades suntuarias terciarias relacionadas a la vanidad, las secundarias relacionadas a la calidad de vida y primarias relacionadas a las condiciones de vida. La riqueza, acá tenemos a un sector pequeño de la población, si no me equivoco, un 2%, la máxima capacidad socioeconómica de consumo. Ellos satisfacen todas sus necesidades y también tienen capacidad de inversión, ¿no? O sea, no solamente ahorro, sino también agarren esos ahorros, agarren esos capitales, lo invierten en negocios, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero o en una bolsa de valores, ¿no? O comprando valores en oro, valores en petróleo, me refiero a certificados representan la posesión, entre comillas, de oro o petróleo y que su valor aumenta en el tiempo. Eso es la inversión. Hay que conocer un poco más cómo se invierte el dinero, ¿no? Y si ustedes tienen un familiar que se ha jubilado y ha recibido de acuerdo al régimen de trabajo, por ejemplo, unos 40.000 soles, y ustedes que están postulando a la universidad deben de tener mayores conocimientos como para asesorarlos y decirles, darle ideas de cómo deben usar su dinero, ¿no? No guardándolos bajo el colchón, ¿no? Como muchos hacen. Acá tenemos una encuesta de Ipsos. En, el nivel socioeconómico en sí mide dos cosas: socioeconómico. Te mide el ingreso y la educación. Ambos van de la mano. Entonces tenemos un nivel socioeconómico A. Acá nos damos cuenta de una proporción de sus ingresos que lo gastan menos que los pobres, o sea, el nivel socioeconómico A y el nivel socioeconómico E, ¿no?
Acá tenemos que el nivel socioeconómico E, irónicamente, gasta más porcentualmente la parte de sus ingresos. Y yo puedo deducir que parte de esos ingresos van a gastos alimentarios, ¿no? Entonces acá tenemos los ingresos promedios. Es otra forma de clasificación, ¿no? La mayor parte de la población se encontrará aquí, en el nivel socioeconómico E, un 34% de la población, ¿no? Entonces, no tienen acceso a una educación de calidad, porque sí tienen acceso a educación, pero no necesariamente de calidad, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, quieres prepararte mejor, tienes que invertir en tu persona, tus padres tienen que invertir en ti para desarrollar potencialidades a través de especializaciones. La canasta básica de consumo, acá tenemos, vamos a señalarlo, un grupo de 12 productos. Ya les había indicado, y lo vuelvo a indicar porque es muy importante, que productos, yo me refiero a los bienes y servicios. Eh, entonces tenemos un paquete de 12 productos de bienes o servicios, una relación, ¿no? 12 partidas. No, no son 12 bienes, no son 12 servicios, son un conjunto. Vamos a ponerlo por acá para que no se confundan. Conjunto de grupos. Entonces, ¿quién determina estos conjuntos de grupos? ¿No? El INEI. ¿Qué es el INEI? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y acá en la figura vemos una cesta. Y en esta cesta están los 12 grupos. Ese carrito celeste tapa la imagen. Son 12 grupos, ¿no? Y sirve para la elaboración de un indicador que es muy importante, el índice de precios al consumidor, ¿no? Que mide la tendencia de los productos de primera necesidad generalmente que entran a la canasta básica de consumo, ¿no? Tenemos el nivel agregado de precios. Acá decimos que es la media ponderada de una canasta de consumo formada por conjunto de grupo de productos. Entonces acá nos habla de media ponderada. Nosotros que llevamos el curso de álgebra, nosotros sabemos que una sumatoria, una canasta básica de consumo, parte de uno. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Canasta básica de consumo uno más canasta básica de consumo 2 más canasta básica de consumo 3 más puntos suspensivos, canasta básica de consumo N, ¿no? Dividido sobre N. Profesor, ¿para qué hacemos esto? Bueno, eh, la vida en la ciudad de Lima es más cara que en provincia, ¿no? Entonces, las canastas básicas de consumo son distintas, ¿no? Entonces, eso me da una interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, el comportamiento del nivel de agregado de precios será eh, similar al índice de precios al consumidor, ¿no? Es una medida, un indicador de la evolución de los bienes y servicios comprados por un consumidor típico, ¿no? El IPC, de alguna manera, el IPC, ¿no? De alguna manera, me ayuda a establecer la tasa de inflación, ¿no? La tasa de inflación
es igual a la variación porcentual de índice de precios al consumidor, ¿no? De I más 1 menos I, ¿no? La variación porcentual. I es un año, ¿no? Si I es 2020, I más 1 es 2021. Entonces, aquí está la variación del IPC de 2 años consecutivos, ¿no? Entonces, eso coincide con la inflación, porque al fin y al cabo la inflación es el incremento del nivel general de los precios. Acá tenemos los 12 productos a los cuales yo hacía referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. En una pregunta de examen de admisión, les pueden proponer algún bien que no esté dentro de estos 12 grupos. Y ustedes deben de saber discernir, ¿no? Acá tenemos que un total de 100 está prorrateado, ¿no? Está desglosado. El mayor consumo es en alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? El segundo grupo con más representación son los restaurantes y hoteles. No entender restaurantes como alimento, sino como un servicio que te dan, ¿no? A eso me refiero. Y en un tercer lugar tenemos al sector transportes, ¿no? De una ponderación de 100, 12 puntos porcentuales. Bueno, así están las cosas. Al final, lo que nos presenta este cuadro es la variación, ¿no? Por ejemplo, de un año completo. Aquí, del 2021 al 2022, hay una variación. La mayor variación acá es en el sector alimentos, ¿no? Los alimentos, a diferencia de otros productos de la canasta de consumo, han variado del 21 al 22. Consumo y población. La ley de Malthus. Malthus nos dice que la población va a crecer a largo plazo de tal manera que los recursos para mantenerla no van a ser suficientes. Por lo tanto, va a haber miseria, hambre, desnutrición y desempleo. Este eje que sea el tiempo, este eje que sea los recursos. Entonces, eh, la, eh, la población crece geométricamente, perdón, la población crece geométricamente y los medios de subsistencia aritméticamente. Entonces, acá tenemos un punto, ¿no? En el cual ya vemos una diferencia, notamos una diferencia entre los recursos. El color azul indica recursos, mejor dicho, recursos para la población, y el color rojo indica, ¿no? Recursos generados por la sociedad. Entonces, no alcanza para alimentar a toda la población, ¿no? Esta es una tesis que en su tiempo fue aceptada. Sin embargo, hoy es refutable. ¿Por qué razón? La tecnología nos ha permitido incrementar la producción de alimentos a niveles exponenciales, ¿no? Tanto así que en la actualidad se está fabricando eh, carne, reproducción de células de carne, sin necesidad de matar a una vaca, sin necesidad de matar a un pollo, ¿no? Cultivos de carne que se están masificando. Es una nueva tecnología. Para los amantes de los animales,
¿no? Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Ya no se van a matar gallinas, ni pollos, ni vacas, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Acá tenemos el consumo, ahorro e inversión. En esa secuencia, inicia desde un ingreso y tenemos un consumo, ¿no? Quienes consumen, consumen las familias, consumen las empresas y también consume el Estado, porque el Estado es el principal comprador de la economía peruana y el Estado tiene que proveer recursos a sus programas sociales como Caliwarma, Cuna Más, eh, los hospitales del MINSA, las UGELes, ¿no? Entonces hay leyes, como ya les había indicado en la clase anterior, las micro y pequeñas empresas tienen una ley con nombre propio en la cuales tienen prioridad para venderle al Estado, ¿no? Es decir, una MIPE no podía competir con una empresa grande para venderle al Estado, pero por su condición de MIPE tiene una ventaja, ¿no? Hay una ley que lo regula. Entonces, el Estado consume y de paso apoya a las empresas para que crezcan. Lo que no gastan las familias lo destinan al ahorro y en el caso de las empresas, lo que no gastan lo destinan a inversiones o como ya le había explicado en las clases iniciales, esas inversiones los destinan a repartirse las utilidades entre accionistas y trabajadores, ¿no? Qué bueno fuera, empresas mineras, sus utilidades repartirse entre trabajadores, ¿no? Entonces tenemos una relación, consumo, ahorro e inversión. Tenemos también la función consumo. Bueno, acá tenemos representados en una recta 8 puntos, ¿no? 8 pares coordenados. Ustedes que han egresado de los colegios, me imagino, estoy suponiendo, que ustedes saben cómo calcular una regresión lineal, ¿no? Entonces, esta regresión lineal me elabora una ecuación. En este caso, una ecuación o una recta, estos 8 puntos. Esta ecuación está indicada aquí. Hay una relación directa entre consumo e ingreso disponible. Pero bueno, el ingreso disponible es nuestro ingreso restado con los impuestos, porque papá Estado tiene que financiarse básicamente recaudando tributos de los contribuyentes. Entonces esta relación puede ser una ecuación lineal. Se entiende que a mayor ingreso el consumo es mayor y a un menor ingreso el consumo es menor. Las características del ahorro. Básicamente las personas con un alto nivel de ingresos difieren su consumo, sacrifican un consumo actual para un mejor consumo futuro. En los países desarrollados, los ingresos de los ricos son diferentes a los ingresos de los pobres. Un país, en países desarrollados, la diferencia entre los ingresos de un rico y un pobre es de 4 veces. En países como el Perú, un país subdesarrollado, la diferencia entre ingresos de un rico y un pobre es de 14 veces. Entonces nos damos cuenta que hay una discriminación ahí, no hay una redistribución equitativa de la riqueza, ¿no? Los determinantes para el ahorro, acá tenemos el ingreso de las familias, las tasas de interés, ¿no?
Las tasas de interés los ponen los bancos, ¿no? Eh, si yo quiero ahorrar un dinero en una cuenta de depósitos a plazo fijo, yo no tendré una particularidad de elegir eh, el banco que más me guste. Yo no me fijo en eso, yo me fijo en la tasa de interés más alta, ¿no? Y por eso yo me fijo en la tasa de rendimiento efectiva anual, ¿no? Que es la tasa de interés más eh, las comisiones de los bancos más los portes, que representan gastos administrativos. Entonces, no nos engañemos. De frente, vamos a la tasa de rendimiento para saber compararlo con los bancos. Y si queremos tener un resumen de lo que nos ofrecen los bancos, nos vamos a la página web www.comparabien.com, ¿no? Entonces acá, en Compara Bien, vemos las tasas de ahorro comparadas entre bancos, financieras y cajas municipales, ¿no? Entonces ese es un dato que les doy de alcance. Las expectativas también tienen que ver con el ahorro, ¿no? Una expectativa es un agente económico, tiene las intenciones de acumular dinero en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué utiliza? La herramienta que se denomina presupuesto, ¿no? Un presupuesto, en este caso familiar, porque estamos hablando de familias. En el caso de la inversión es distinta, ¿no? Aquí, cuando hablamos de inversión, hablamos generalmente de empresas, las características, reponer el capital por capital que haya salido del almacén y se reemplaza también por equipos obsoletos. Aquí también se adquiere existencias que representan bienes intermedios, es decir, no son insumos, no son materia prima, ni tampoco son bienes finales, son bienes intermedios que mientras no son usados, tienen que ir a un almacén. Finalmente, la inversión está ligada al ahorro. Un nivel de inversión me permite un nivel de producción. Un nivel de producción me permite un nivel de crecimiento. Y un nivel de crecimiento económico me implica un nivel de desarrollo económico. El hecho de que el Perú crezca económicamente no significa que su desarrollo económico crece, ¿no? Porque el desarrollo económico es, vamos a colocarlo por acá para que les quede grabado, el desarrollo económico es igual al crecimiento económico más lo que nosotros conocemos como calidad de vida, ¿no? Lo que dicen los políticos, qué es lo que es, cuál es el discurso de los políticos, ¿no? El Perú va a crecer macroeconómicamente y va a chorrear dinero a la gente pobre. Falso, ¿no? Las empresas grandes son las que crecen. Entonces, para aumentar la calidad de vida, el Estado tiene un papel, ¿no? Redistribuidor de la riqueza. En los países desarrollados, los países ricos muestran mayor nivel de inversión que los países no desarrollados, ¿no? Por lo mismo que tienen una mayor educación y eso implica un mayor horizonte de oportunidades, las determinantes del ingreso, de la inversión, aparte del ingreso, también tenemos la tasa de interés, ¿no? Pero ya no una tasa de interés de ahorro, sino una tasa de interés de préstamo, porque las empresas pueden invertir en
ampliar sus fábricas, ¿no? No solamente con recursos propios, los recursos pueden ser mixtos, 50% de inversión mía y el otro 50% de inversión bancaria prestada, ¿no? Entonces, así disminuyo mi riesgo. Acá tenemos en los determinantes de la inversión los impuestos y los subsidios. Un impuesto, como su nombre lo dice, imponer, es un pago que tienen que hacer todos los agentes económicos que generan renta en la sociedad. Y los subsidios se dan en dos clases. Los subsidios se dan un subsidio al productor y un subsidio al consumidor. Estos bonos que el gobierno ha implementado, bonos Yanaypay, bonos, bono universal, bono mi vivienda, no, perdón, bono agrario, estimulan la economía de manera artificial. También tenemos los subsidios a los productores, ¿no? A los productores. Por ejemplo, el fondo Mi Vivienda. El fondo Mi Vivienda es un subsidio para las familias, pero el Estado no le da el dinero a las familias. Le da a las empresas que financian el inmueble, ¿no? Con un plus, un subsidio al buen pagador, ¿no? Eso reduce tus cuotas. Las leyes de Engel, Federico Engel, tiene 4 leyes. Si tu porcentaje en ingresos disminuye, vas a gastar más en alimentos. Si tu ingreso aumenta, tu porcentaje en gastos disminuye en lo que es alimentos. Tercera proposición, si tu ingreso aumenta, disminuye, tu porcentaje en gastos en estos rubros como vestimenta, alquiler, combustible, se mantienen inalterables. Y el número 4, si tu ingreso aumenta, tu porcentaje en gasto en rubros como educación, salud, ahorros, viajes, ¿no? Aumenta, ¿no? Esto está relacionado con calidad de vida. Entonces, estas son las leyes de Federico Engel. Y acá vemos un ejemplo. Si una familia tiene ingresos de 300 soles, destinará 210 soles al gasto de alimentos. Entonces, 270 de 300 lo multiplico por 100 y viene a ser un 70%. Si mi ingreso aumenta a 1000 soles, gasto 500 en alimentos. Estos 500 divididos sobre 1000 multiplicado por 100 es un 50% de gastos en alimentos. Finalmente, si tus ingresos aumentan en 2000 soles, vamos a tener, ¿no? Como gasto 700 soles, gastos en alimentos. A esto lo multiplicas por 100 y obtenemos un 35%. Entonces acá demostramos, mientras los ingresos aumentan, tus gastos en alimentos disminuyen. Y si tus ingresos disminuyen, tu porcentaje en gastos de alimentos disminuye, ¿no? La primera y la segunda ley de Engel. Aquí tenemos a un grupo de organismos reguladores del mercado. A ver, tenemos al OCINERMIN, el organismo supervisor de la energía y minería.
¿De qué se encarga? Bueno, hace poco se cumplió un año del desastre ecológico de la refinería La Pampilla, Rexol, para ser más preciso. Ocinermin multó a Rexol, por cierto, no ha pagado su multa, ¿no? Ha apelado, ¿no? Entonces, no solamente tiene una labor fiscalizadora, sino que también se va a los grifos, estaciones de servicio, a verificar si este dispensador de gasolina, por los 20 soles que estás pagando, te da la cantidad que tú estás pidiendo, ¿no? Porque estos equipos pueden ser alterados y al final estás pagando por una cantidad que no es real. Entonces, supervisores del Ocinermin van a estas grifos, ¿no? Y verifican, ¿no? Hay un grupo de empleados que se dedican a estas labores, supervisores, también regula a empresas de electricidad, ¿no? Como Enel, Luz del Sur, empresas de energía como Cálida. Entonces, acá tenemos también se incluye el sector minería, no está acá, lo voy a poner, el sector minería. Por otra parte, tenemos al OCITLAN, Organismo de Supervisión de Transporte de Uso Público, ¿no? La ciudadanía usa los vehículos y no solamente me refiero a automóviles, buses, sino también aviones, infraestructura, carreteras, pistas. Mínimamente un vehículo que hace un viaje interprovincial no puede andar por menos de 5 kilómetros por hora ni a una velocidad mayor a 90. Existen dispositivos que miden la velocidad dentro del vehículo y fuera del vehículo. Los usuarios pueden ver la velocidad en la cual el transporte está yendo y gente del Ocitlán o policías pueden medir la velocidad estando afuera del vehículo con un aparato especial. Finalmente, obviamente, son ciertos requisitos. ¿Qué más? Las, los cinturones de seguridad que se exigen en las naves aeroportuarias. Por otra parte, tenemos al OCITEL, el organismo supervisor de telecomunicaciones. Acá tenemos eh, a la telefonía fija, a la televisión por cable, a los servicios de Internet. Si tú no estás satisfecho con tu servicio de Internet, tú puedes pedir, tú puedes hacer una queja, ¿no? El Internet se cuelga, tengo 2 días sin Internet, tienes que pedir un reembolso, ¿no? Eh, si tienes algún problema, la señal no llega a un lugar donde supuestamente hay una antena de un grupo, de una empresa de telecomunicaciones. Entonces, tú puedes poner tu queja, no físicamente, sino electrónicamente. Para eso existen los libros de reclamaciones, para que te quejes ante la empresa te responde y con este documento, si no estás satisfecho, te vas al OCITEL. Por otro lado, tenemos la Superintendencia Nacional de Saneamiento. Esta entidad supervisa a las entidades que administran el agua potable y alcantarillado, como Sedapal en Lima, con otros nombres en provincia, empresas de saneamiento. Se entiende que debe haber una distancia mínima entre una tubería de agua y una tubería de desagüe. Se entiende que nuevas construcciones, condominios residenciales, tienen que tener una autorización
por el hecho de que aumenta la presión de agua, ¿no? Es necesidad que aumente la presión de agua para que el agua llegue a ese 14º piso, ¿no? Eso también está regulado. El INDECOPI, Instituto de Defensa de los Derechos de la Propiedad Intelectual y la Sana Competencia, defiende a la ciudadanía, al empresariado y al Estado. Yo tengo una patente, un grupo de estudiantes sanmarquinos hace ya eh, 3 años creó un proyecto y agua, una turbina eólica que transforma el aire en agua potable. El producto ganó el premio de History Channel al mejor invento del año. Este producto, por ejemplo, está patentado en Indecopi. En otros países también tienen su propio Indecopi con otro nombre. Finalmente, es una red de institutos, ¿no? Institutos que garantizan la libre competencia y protegen la propiedad intelectual. Tienes que escribir tu invento. Hay gente que inventa y vende sus inventos a empresas interesadas. Y estos inventores cobran regalías, ¿no? Un porcentaje de sus ganancias tienen que recibir los inventores. Aquí, por ejemplo, vemos operativos contra la informalidad, ¿no? Productos, bienes como los libros pirateados que nos cuestan 10 soles en el mercado Amazonas. Y si nos vamos a tiendas formales, un libro original que tiene el mismo contenido que un libro pirata cuesta 4 veces más, ¿no? Sin embargo, debemos estar conscientes que al comprar un libro original, le estamos haciendo un favor, ¿no? Le estamos haciendo un favor al autor, ¿no? Estamos pagándole una proporción del valor del libro por su trabajo. Aquí no solamente se piratea libros, se piratea películas, series completas. La capacidad del Indecopi en operativos no es suficiente con la piratería a nivel nacional, entonces no se puede garantizar los derechos de los autores. Aquí, por ejemplo, hay una noticia: el Indecopi multa a empresas organizadoras de conciertos por más de 155.000 soles. Organizadoras de conciertos fueron acusadas de comprar entradas afectados usuarios que eh, exigían una devolución del dinero, ¿no? Eh, el dinero tiene que ser devuelto y cuando es devuelto, el tiempo pasa y el dinero en el tiempo, el valor cambia. Si la empresa se tarda un mes en devolverte el dinero, te tiene que pagar el monto del boleto más ese mes por el interés de referencia que lo establece el BCR, ¿no? O sea, no te devuelve el dinero, o sea, te da el dinero más el interés por el tiempo que está pasando. Esa es una noticia, ¿no? En economía se lo he publicado en un diario. Vamos a hablar del dinero. El dinero es todo bien activo, generalmente aceptado como medio de pago por los diferentes agentes económicos. El dinero ha evolucionado. ¿En qué sentido? El dinero es una forma de intercambio mercantil indirecto.
La forma de intercambio mercantil directo solía darse en el trueque, un intercambio de productos, pero tenía que haber la necesidad de la coincidencia de necesidades. Acá en dinero se presenta, vamos a escribirlo, se presenta en forma eh, de, a lo largo de la historia, semillas, conchas, tulipanes, piedras, ray, eh, ¿qué más? Metales preciosos, el salario, la sal usada por los antiguos romanos, el kilogramo de sal tenía un valor dinerario. Finalmente, el dinero papel que nosotros usamos en las transacciones cuando compramos cosas, así ha ido evolucionando el dinero, ¿no? La moneda es emitida por el Banco Central de Reserva y se reconoce como moneda de curso legal del país al sol peruano. Ya no es el nuevo sol, es el sol peruano. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, una medida del valor, pero ojo, el valor es subjetivo. Esa botella de agua para un deportista tendrá más valor que para un oficinista que está sentado en su escritorio con aire acondicionado, y el deportista probablemente esté dispuesto a pagar más por esa agua de mesa, un medio de pago. Con esto yo puedo cancelar cualquier producto al contado. También existe el pago diferido cuando se paga en cuotas, ¿no? El dinero te da esa facilidad porque tú puedes fraccionar el dinero en unidades distintas como céntimos, soles, 10 soles. Es un medio de atesoramiento, permite ser ahorrado, ¿no? Ser guardado, la característica del dinero que se conserva en el tiempo, nos asegura un atesoramiento. Vamos a hablar de los valores del dinero, un valor intrínseco, un valor que tiene la moneda por sí mismo. Está dado por su costo de fabricación. Entonces acá el costo de producir un billete de, de 200 soles es 50 céntimos. Entonces, la cosa es el billete en sí, su valor nominal, su valor legal, como acá lo dice, el valor nominal está dado por la autoridad monetaria. Esto figura impreso en la cara de las monedas o en el lado de los billetes, está impreso, ¿no? Pero, sin embargo, también tenemos un valor extrínseco y es lo que yo puedo comprar en el mercado con ese dinero, que no siempre es lo mismo, se expresa en función de los bienes y servicios que yo puedo adquirir con este en el tiempo. Esto difiere, ya sabemos la diferencia entre salario nominal y salario real. Entonces, si antes encontrábamos productos a un precio, después de 10 años probablemente hayan aumentado de precio. Vamos a hablar de características, la concentración.
hace ya algunos años circulaba la moneda de 5 céntimos por el hecho de concentrar poco valor y ocupar espacio. La autoridad monetaria decidió dejarlo de circular en la economía, ¿no? Entonces, la concentración, en el caso del sol peruano, el billete de 200 soles es el que concentra más dinero, homogeneidad. Esto, por ejemplo, es una característica que no cumple el sol peruano. La moneda sol, las cuales nosotros utilizamos cotidianamente, en algunas de sus caras puede tener la imagen de las ruinas de Machu Picchu o la imagen de las líneas de Nazca. Por este suceso, se dice que el sol peruano no cumple con la característica de homogeneidad. Finalmente, el fácil transporte. Por la sencilla razón, el dinero debe ser transportado de una manera adecuada. Para eso están las billeteras, ¿no? Se ajustan, se amoldan a un mejor transporte. Aquí tenemos la divisibilidad, es el fraccionamiento del dinero, y es que en la realidad nosotros encontramos múltiplos y submúltiplos. Esto nos permite hacer intercambios en el mercado para aquellas personas que tienen su negocio, saben que se pueden ir al banco a una ventanilla especial donde les van a dar sencillo, o sea, entregan su billete de 200 soles, les entregan una cantidad de monedas de a sol, de 2 soles, de 5 soles, para que sirva para su negocio. Es una de las funciones del banco. Los comerciantes lo utilizan. La durabilidad depende del material con el cual se hace el dinero. Hoy por hoy sabemos que el dinero, en este caso, para ser más específicos, la moneda se hace de metal barato y el billete se hace de eh, algodón, ¿no? Por eso su resistencia a la manipulación, la estabilidad, conserva su valor durante el tiempo y obviamente esto está relacionado con la inflación, ¿no? Entonces, la autoridad monetaria, el banco, vamos a anotarlo, el Banco Central de Reserva del Perú tiene un rango meta del 2%, rango meta entre el 1 y 3% de tasa de inflación. Es decir, la economía no se ve afectada siempre y cuando la autoridad monetaria asegure esta tasa de inflación, la cual no la vamos a sentir, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos del Banco Central. Tenemos las características. Una característica del Banco Central es aumentar o disminuir la cantidad del circulante. Bueno, y este circulante, acá tenemos la elasticidad. Aumenta o disminuye de acuerdo a las necesidades de la economía. Políticas expansivas, políticas monetarias expansivas, políticas monetarias restrictivas. Acá tenemos una mayor cantidad de dinero circulante. La economía necesita más dinero.
restrictivas. Hay ciertos casos, hay que reparar billetes usados por billetes nuevos, ¿no? También hay que aumentar la liquidez en el mercado, ¿no? Son acciones del gobierno para incidir sobre el volumen de los medios de pago, ¿no? Es potestad de la autoridad monetaria, ¿no? Lo hace en conjunto a través de la banca privada. Aquí tenemos a la tasa de Profesor, interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú, el mm, cual está a esta fecha en 7.25%, ¿no? Esta referencia nos indica que va a tener un impacto en las tasas de interés comerciales, de interés bancario, que van a cobrar a sus clientes una tasa mayor a 7.25. Si el Banco Central de Reserva detecta una inflación baja, disminuye la tasa de interés de referencia para que haya más transacciones económicas, y en el caso opuesto, si hay una elevada inflación, una medida del Banco Central es aumentar la tasa de interés de referencia. Son medidas que toma la autoridad monetaria. Las clases de dinero, dinero metálico, metal feble, metal barato, ¿no? Metal barato, de papel convertible o inconvertible. En este caso hablamos de divisa, divisa convertible. En este caso la divisa convertible es dinero de aceptación internacional, y también tenemos divisas no convertibles como los soles, divisas no convertibles, ¿no? Como los soles. ¿De cuántas divisas convertibles estamos hablando? Estamos hablando de un grupo de 20 monedas que son aceptadas en el comercio internacional. Obviamente, el dólar encabeza a esta lista de monedas, seguidas por el euro, el yuan japonés, el yen chino, la libra esterlina. También hay dinero plástico. El dinero ha evolucionado. El dinero plástico se divide en, por ejemplo, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Acá, una tarjeta de débito se te da generalmente cuando aperturas una cuenta sueldo. Cuando haces compras con una tarjeta de débito, automáticamente en el banco se debita la cantidad de dinero que estás gastando. En el caso de una tarjeta de crédito, hay que reconocer que sacar dinero del cajero automático usando una tarjeta de crédito no es recomendable porque representa la tasa de interés más alta, ¿no? Es alta, no es recomendable prestarse dinero sacando del cajero. Finalmente tenemos el cuasi dinero. Más cuasi dinero será aquel elemento que, en este caso, tenga mayor liquidez. Acá, por ejemplo, tenemos a un cheque. El cheque es más cuasi dinero que un título
un título de propiedad, reemplaza el dinero por un tiempo. Este cheque yo voy al banco y lo cobro. Un título de propiedad toma todo un proceso para vender la propiedad y obtener el dinero. Entonces, aquí hay niveles de liquidez, ¿no? A eso me refiero con cuasi dinero. Es un ejemplo que estoy dando. Acá tenemos otras clases de dinero. Ya hablamos en pleno siglo XXI, hablamos de las criptomonedas, dinero digital, hablamos del famoso Bitcoin, ¿no? Es una moneda digital protegida por criptografía. ¿Qué es la criptografía? Bueno, la criptografía es un código que nadie externo puede entenderlo, está cifrado de extremo a extremo, ¿no? Un Bitcoin en el año 2010 no llegaba a $1, en el año 2011 un Bitcoin era $1 y en el año 2020 un Bitcoin era $10.000. Eso quiere decir que si ustedes en el 2011 hubieran comprado un Bitcoin a $1 y se esperaban 9 años, su dinero se hubiera multiplicado por 10 veces, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del Bitcoin? Los gobiernos y bancos no controlan este dinero porque le pertenece a una comunidad anónima. Esta comunidad anónima valida las cuentas de todo el mundo, reemplaza las monedas tradicionales que se devalúan, su valor se determina por la ley de la oferta y la demanda y también por la especulación, ¿no? Las ganancias se obtienen cuando compras y después vendes, ¿no? Compras cuando el Bitcoin está barato y vendes cuando el Bitcoin está caro. Hay un historial, entras a la página web, ¿no? Puedes ver el comportamiento en el tiempo del valor del Bitcoin, ¿no? De la criptomoneda. Existen plataformas digitales que ya te aceptan este dinero. Hablamos de Visa, hablamos de PayPal, encontramos carteras digitales, otra competencia del Bitcoin que se encuentra en Internet, ¿no? Aquí también hablamos del famoso código QR, que es un código, aparte de ser un código de publicidad, es un código que puede usarse como pago, me dejo entender, es importante. Vamos a hablar de las divisas. Las divisas más usadas son 11. Inicialmente les había indicado que había 20, pero las de mayor trascendencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, no es un secreto para nadie que el dólar está presente en todos los países del mundo, el euro, el dólar canadiense, ¿no? Como ya le había mencionado, el yen japonés, la libra esterlina, la corona sueca, el dinero convertible, que puede intercambiarse por otras, el dinero no convertible, como el sol peruano, la divisa bilateral, que se da por acuerdo de gobiernos y se da en zonas fronterizas, ¿no? Por ejemplo, en una zona fronteriza entre Puno y Bolivia, en Puno, lo más probable es que se use la moneda boliviana y en esa zona de Puno, de Bolivia, de la frontera, se use el sol peruano. Es altamente probable. Tenemos una divisa fuerte, es una divisa que tiene una estabilidad cambiaria fija, suelen ser emitidos por países de baja inflación, economía fuerte,
¿no? Una divisa fuerte es el dólar. Nos vamos, ni siquiera tenemos que irnos a mercados extranjeros, nos vamos acá nomás a supermercados Won, supermercados Metro, te aceptan dólares, ¿no? Entonces es una divisa fuerte. Vamos a hablar del sistema monetario, cómo se estructuran las organizaciones, las instituciones de un país concernientes al dinero y a las operaciones que se deriven de él. Esta foto nos muestra la realidad de todos los días. La gente trabaja por obtener esto, ¿no? Porque esto es el medio para satisfacer nuestras necesidades, comprar productos del mercado, ya sean bienes o servicios. Hablamos de sistemas metálicos. En la época de la colonia, eh, se emitía dinero en relación a la cantidad de oro y plata que tú tenías atesorados, que ustedes tenían, que la población tenía atesorada en las bóvedas, ¿no? O en los bancos. La emisión de esta se hacía con respaldo a estos. Ahora viene el monometalismo. Desaparece la plata como patrón y aparece el oro como un único patrón. ¿Qué es lo que tiene el oro para que sea tan preciado por los gobiernos hoy por hoy que Rusia está comprando oro como loco? China también, se avecina una guerra, ¿no? Esperemos no se dé, ¿no? El oro químicamente no se oxida. El oro químicamente no se oxida y eso quiere decir que mantiene su brillantez a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, por eso tiene características de metal precioso. El Perú evolucionó desde el bimetalismo, monometalismo, patrón oro, papel con respaldo, papel moneda sin respaldo. Al papel, vamos a ponerlo por acá, al papel moneda con respaldo, nosotros le vamos a llamar dinero fiduciario, que tiene la confianza de la sociedad. La sociedad confía en su moneda. A esto llamamos dinero fiduciario. Y el dólar como moneda internacional se instaló como a través de un nuevo sistema monetario y financiero después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, en la conferencia de Bretton Woods, las naciones aliadas, Estados Unidos, como uno de los dos ganadores de la guerra, reconstruyeron Europa, financiaron la reconstrucción con dinero en dólares, le prestaron dólares a los aliados, Occidente y otros más, para que se presten dinero y compran recursos de Estados Unidos con su moneda, ¿no? Y su moneda fue difundida por todo el mundo. Esta conferencia se llevó a cabo en 1944, un nuevo orden económico internacional, un dominio estable fundado en el dominio del dólar.
En el gobierno de Richard Nixon, en el siglo 80, no, perdón, en la década de los 80, Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar a oro. Destruyó el sistema monetario con el cual el único patrón era el oro. ¿Por qué razón? Francia fue uno de los países que le dijo a Estados Unidos, le comunicó a Washington: yo acá tengo dólares, regrésame mi oro. Le regresó su oro. Sin embargo, otros países siguieron el ejemplo de Francia y Estados Unidos se dio cuenta que tenía reservas de oro escasas para garantizar la emisión monetaria. Entonces, en la actualidad tenemos un patrón flotante, un patrón monetario denominado patrón de cambio dólar. Es una de las monedas que se utiliza para comparar las unidades monetarias a nivel mundial. Lo que dice Estados Unidos es: nuestro dólar vale tanto como el oro. Las reservas internacionales de todos los países están en lingotes de oro físicos y en billetes dólares, ¿no? El Perú no es ajeno a esta situación. El Perú tiene sus reservas en dólares y en lingotes de oro. No estarán acá en el Perú, ¿no? Estarán en bancos extranjeros. Evidentemente, al estar en bancos, ganan intereses. Ya sabemos, el patrón cambio dólar, algunas personas relacionan el patrón cambio dólar con el patrón petróleo dólar, el petrodólar, ¿no? Que es una herramienta que utiliza Washington para comparar el valor del barril de petróleo con la cantidad de dólares a los cuales se adquiere cada barril, ¿no?, de petróleo. Entonces, por un lado, vemos a Estados Unidos, que cotiza el barril de petróleo en dólares, y por otro lado vemos a China haciendo negocios con Arabia Saudita para, ¿para qué? Para establecer un nuevo patrón, el dólar yuan o el petroyuan, para ser más exactos, ¿no? Esto es una noticia que ha acontecido recientemente. Se va a comercializar el petróleo en yuanes, ¿no? Y esto evidentemente no es del agrado de Washington, que quiere ser el hegemón, quiere ser la primera superpotencia, ¿no? Y esto es una amenaza. Estados Unidos está buscando una guerra y busca una guerra desde el momento que desfila con sus buques de guerra por el estrecho de Taiwán, que hacen embarcaciones de guerra en una zona muy alejada de Estados Unidos, cerca a China y cerca a Taiwán. Es una provocación. Vamos a hablar de la ley de Gresham. Aquí Gresham nos dice que si dos monedas del mismo valor nominal circulan y una tiene un valor real mayor a otra, entonces la moneda de menor valor real va a circular y la de mayor valor real va a desaparecer. Entonces acá ponemos como ejemplo. ¿Qué ponemos como ejemplo? La moneda de oro, vamos a poner 10 gramos de oro
vale más de esta moneda es de 5 soles. Y esta moneda puede ser de oro. Y 10 gramos de oro que pesa la moneda en su valor real es un valor mayor a 5 soles. Si circula la moneda de plata con la moneda de oro, la moneda de oro desaparece y la moneda de plata circula, ¿no? Es algo que se daba en la Edad Media, ¿no? Hoy por hoy existe eh, los coleccionistas, ¿no? Los coleccionistas saben mucho de esto. Hay monedas de sol, de metal barato, que se han emitido en ciertos años con figuras en una de sus caras en las cuales ya no se ha vuelto a emitir. Y estas monedas en el tiempo aumentan su valor para estas personas que guardan reliquias. A estas personas que guardan reliquias, que guardan dinero antiguo de hace años, estas personas ganan porque hay muchos coleccionistas de monedas, hay muchos coleccionistas de artesanías, ¿no? Vamos a hablar de la teoría cuantitativa del dinero. Es una teoría eh, planteada por Fischer. Esta es la ecuación de Fischer. El poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo y sirve para transar bienes y servicios. Lo que interesa saber es con qué velocidad circula el dinero en una determinada economía. Y en este ejemplo de acá abajo, lo que estoy seleccionando con rojo es la explicación de cómo se da la inflación. M es la masa monetaria. Si la masa monetaria aumenta, es directamente proporcional, vamos a poner acá, directamente proporcional al nivel general de los precios, que es P, ¿no? O sea, si la oferta circulante aumenta, el nivel general de los precios aumenta, aumenta la inflación. Sin embargo, como esta ecuación tiene 4 variables, nosotros podemos hacer cruces. ¿Cruces de qué tipo? M y B. M y B son inversamente proporcionales. Quiere decir, si M, la masa de dinero, aumenta, la velocidad del dinero disminuye, ¿no? También podemos hacer otras conclusiones. Solamente con esta ecuación podemos hacer la relación entre P y T, que también vendrían a ser inversamente proporcionales. Si el nivel de precios de los bienes aumenta, el nivel de transacciones disminuye y viceversa. También podemos hacer otra relación entre B, V y P. Estos de acá ya no son inversamente proporcionales, si son directamente proporcionales. Es decir, si la velocidad del dinero aumenta, el nivel general de precios también va a aumentar, ¿no? Hay que aclarar que cuando yo relaciono dos variables, las otras dos se mantienen constantes, ¿no? Para un mejor análisis. Este tema ustedes lo ven en su curso de aritmética, en su curso de proporción, ¿no? Proporcionalidad, si no me equivoco. Entonces, ante una pregunta de examen de admisión, ustedes tienen, lo único que tienen que hacer es memorizarse esta ecuación. ¿Cómo se crea el dinero? El dinero se crea por una emisión primaria y una emisión secundaria.
La emisión primaria lo realiza el Banco Central emitiendo billetes y monedas a través de las diferentes operaciones monetarias para expandir la liquidez, disculpen la S, y el crédito en los bancos. La emisión secundaria lo realizan los bancos comerciales cuando desarrollan actividades como los créditos. Vamos a poner un ejemplo de cómo se crea el dinero. El Banco Central crea 100 y le distribuye a la banca comercial. Jaime chapa esos 100, ¿no? El total, 100. En el Banco Central sigue habiendo 100, que es lo que hay en circulación. Sin embargo, María se presta del banco comercial 50 soles. María tiene 50, ¿no? Jaime sigue teniendo 100, pero físicamente hay 50, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero que tenía Jaime se le dieron a María, pero el dinero físico ha disminuido. El dinero escritural se mantiene constante. El dinero en cuenta bancaria. ¿Cuánto hay de total? 150. En el Banco Central también tiene como dato que el circulante es 100. José se presta 25. Jaime, de sus 100, físicamente hay 50 menos 25, ¿no? Jaime sigue teniendo los 100. María sigue teniendo los 50. El total es 175. Entonces llegamos a la conclusión de la creación del dinero. Tenemos inicialmente 100 y después 175. Se ha creado una emisión secundaria de 75 soles, ¿no? Uno es el dinero físico, vamos a colocarlo por acá. Dinero, dinero físico circulante y dinero escritural. Escritural. Es decir, anotado, anotado en cuenta bancaria. Entonces, el banco comercial le pedirá al Banco Central 175 menos 100. El Banco Central le va a pedir, el Banco Comercial le va a pedir al Banco Central 75 unidades monetarias para igualar el dinero escritural con el dinero físico que mantienen en bóvedas. De esta manera será la creación del dinero, ¿no? El Banco Comercial paga a una tasa de interés de referencia, y ya lo hemos visto en diapositivas atrás, compra dinero para igualar el dinero en cuenta bancaria, dinero escritural, con un dinero físico. Esta es la conclusión. Para aquellas personas que postulan a la carrera de contabilidad, economía, este tema les va a servir de mucho. Vamos a hablar de las perturbaciones en el sistema financiero. Tenemos una devaluación cuando la moneda pierde valor la moneda nacional pierde valor frente a una moneda extranjera. Esto hace que las exportaciones sean más competitivas. ¿En qué sentido? Bueno, las exportaciones implican un ingreso de dólares. Si el sol se devalúa frente al dólar, esos dólares valen más soles. Les favorece a los exportadores y les perjudica a los importadores.
finalmente hay una pérdida del poder adquisitivo de la moneda local, porque la mayoría de los bienes que circulan en esta sociedad peruana son bienes importados. Pero también tenemos a la depreciación, que es el análogo a la devaluación. Solamente que la devaluación, el agente devaluador, vamos a escribirlo, el agente devaluador es el Estado, y en el caso de la depreciación, el agente que deprecia es el mercado. En estos casos, por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, lo opuesto a una devaluación es una valuación. Y lo opuesto a una depreciación es una apreciación. Es el efecto contrario que se genera por la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, en la realidad, el Estado interviene en ciertas ocasiones en el cual el sol se deprecia de manera significativa. El Banco Central tiene potestad de retirar dólares del mercado, ¿no? Entonces, por la ley de la oferta y la demanda, ya los dólares ya no son tan baratos, ya van a ser caros porque existe en menos cantidad. Una puede ser una apreciación y un fenómeno opuesto puede ser una depreciación. Deben de darse cuenta que esto influye mucho en el impacto que tiene en las empresas que comercian con el extranjero, ya sean importadoras o exportadoras. La pregunta es, ¿quién me genera mayor beneficio? ¿Las exportadoras o las importadoras? Las empresas que me generan mayor beneficio al país, ¿no? No al gobierno, sino a los ciudadanos, son las exportaciones, porque crean más empleos. Las importadoras son meras distribuidoras. Entonces, hay que fomentar a las exportaciones para que creen más puestos de trabajo. Porque al fin y al cabo, no hablamos de que el Estado recaude más, sino hablamos de creación de puestos de trabajo. Y acá hay una noticia. La devaluación versus la depreciación de la moneda. ¿En qué se diferencian? Y aquí tenemos, eh, acá la teoría económica señala la depreciación, pérdida de valor de una divisa en relación a otra. Esto recurre por un sistema de libre flotación del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio varía como respuesta a la interacción entre la oferta y la demanda del mercado, ¿no? Por otra parte, la devaluación, acá en la noticia que vemos, la autoridad monetaria ha intervenido y fija un valor, ¿no? Y esta fijación de valor puede crear un mercado negro que es un mercado paralelo de dólares, es un mercado ilegal, ¿no? Donde se intercambian los dólares con soles, ¿no? Y evitando la intervención, el efecto que genera la intervención de la autoridad monetaria. Y esta es la conclusión. La diferencia entre estos dos fenómenos es la intervención o la no intervención del gobierno del país.
Dentro de las perturbaciones al sistema financiero tenemos la inflación, el nivel general de los precios continuos a través del tiempo. Ya sabemos que el rango meta del Banco Central de Reserva, ¿no? La meta del Banco Central de Reserva está entre 1 y 3% de tasa de inflación. Las causas, crecimiento acelerado de la oferta de dinero, es decir, el Estado imprime billetes que no tienen respaldo en la riqueza de la sociedad. Y por otro lado tenemos un aumento excesivo de la demanda. eh, en este caso, eh, puede darse que el Estado incremente el salario mínimo legal de 1.025 a 1.500. Los empresarios no estarán de acuerdo. Los trabajadores tienen más dinero, demandan más, consumen más y esto genera inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Se destruyen los ahorros, los salarios, las pensiones de los jubilados. Hay una caída real de los impuestos por la simple y sencilla razón, la recaudación tributaria cae. Y recauda la misma cantidad, pero la misma cantidad de valor nominal, más no de valor real. Por otro lado, tenemos la dolarización de la economía. Acá en el Perú tenemos extranjeros, venezolanos, para ser más precisos, que encuentran trabajo compitiendo con peruanos, eh, cambian sus soles a dólares y envían remesas a Venezuela, sus familias en Venezuela, que manejan bolívares soberanos inflacionados, ¿no? Captan estos dólares y compran productos de primera necesidad en la frontera con Colombia, ¿no? Entonces vemos cómo Venezuela se dolariza y el bolívar, el bolívar soberano, si no me equivoco, así se denomina la moneda de Venezuela, pierde valor. Una fuga de capitales. Mucha gente venezolana ya proyectaba que esto iba a pasar en su país, ¿no? Agarraron sus capitales y se fueron del país. Encarecimiento de los créditos. Probablemente los créditos ya no se hagan en moneda nacional, sino se hagan en moneda extranjera como los dólares, para evitar que el banco pierda por una moneda inflacionada. Finalmente, esto trae un impacto en la disminución del consumo y el ahorro. Es evidente, en una sociedad donde la moneda nacional no vale y dependes de dólares que generalmente tienen su origen en el extranjero, ¿no? Entonces vas a consumir menos. Los niveles de inflación. Acá hay que aprendernos los rangos de inflación. Una inflación moderada, que es de un dígito, que es una inflación aceptable. Una inflación galopante, donde hay precariedad en la economía, hablamos de 2 dígitos o 3 dígitos, ¿no? Y finalmente una hiperinflación mayor al 1.000%. En el año
La inflación, vamos a ponerle inflación Alan García, la inflación en el Perú, en el Perú, en el Perú, la inflación en el Perú llegó a 7.650%, si no me equivoco, en el año después de cual García salió del gobierno y entró Fujimori con el paquetazo. Bueno, la fecha no lo tengo en claro, estoy en duda. Vamos a ponerle 1992, 7.650%, una hiperinflación que se vivió en la época de Alan García. Sus padres les contarán que había colas para las pocas unidades de bolsas de arroz, de latas de leche, qué sé yo, tantos productos que forman parte de, de la canasta básica de consumo, de los alimentos de primera necesidad, ¿no? Entonces, no hay que esperar llegar a estos niveles. Aquí hay una noticia de Infobae. La inflación en el Perú supera el 8.7% a nivel nacional. Entonces nosotros, acá, lo que tenemos, el Banco Central de Reserva, como lo habíamos mencionado, su rango meta está entre el 1 y 3%. Y si en la noticia vemos 8.7%, entonces el Banco Central no ha llegado a la meta, no está cumpliendo la meta, es peligroso, es peligroso que la inflación en el Perú llegue a los 2 dígitos, porque si llega a los 2 dígitos, probablemente mensualmente vamos a sentir el aumento de los precios, ¿no? Y eso es algo que no queremos, sobre todo en bienes de primera necesidad. ¿Me dejo entender? ¿No? Acá el informe es del INEI, reveló que la inflación anual en el Perú subió 8.78% en el mes de mayo, la cifra más alta en los últimos 10 años. Este dato también se puede calcular, como ya lo había indicado, con el índice de precios al consumidor, una variación de un año hacia otro año. Entonces, estos son datos reales que se dan en la economía. Vamos a hablar de la curva de Philip. Philip estudia la inflación y estudia el desempleo y se da cuenta que hay una disyuntiva. Y esta disyuntiva nos dice, la inflación es alta y el desempleo va a ser bajo. La inflación es baja y el desempleo será alto. Acá está graficado porcentualmente en una tasa de inflación y en una tasa de desempleo, ¿no? Y vemos esa recta que puede ser una curva también, ¿por qué no? Una curva, ¿no? Donde el gobierno tiene que tomar una decisión entre elegir el punto A o el punto B. Entonces, como nosotros queremos una economía estable, vamos a elegir el punto C.
Y acá, en el punto C, si bien es cierto, va a haber inflación, va a haber desempleo, tenemos unas tasas más balanceadas, ¿no? Eso es lo que ocurre con la curva de Philip. Philip anotó datos y a través de esos datos hizo una descripción de este comportamiento. La deflación es otra de las perturbaciones en el sistema financiero. El exceso de oferta que puede generar una disminución generalizada de los precios. Aquí tenemos una gráfica que nos está diciendo que cuando baja la demanda, los precios bajan. Partimos de aquí. La inflación baja, los precios bajan porque los empresarios notan que sus bienes no se compran, hay un menor beneficio para las empresas se darán cuenta que tienen personal que no es personal no necesario, personal de más, habrá despidos, disminución del salario, probablemente, aceptas o no quedarte en el puesto, un menor ingreso disponible, lo que tiene un impacto en la caída del consumo, y esto a su vez trae como consecuencia una disminución de la demanda. Entonces, esto es un círculo vicioso de la deflación, un círculo vicioso del cual se tiene que salir, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra perturbación del sistema financiero, pero que tiene una característica especial. Es la recesión. La recesión es la disminución de la pérdida generalizada de la actividad económica por la disminución del PBI. El PBI, que es un término que lo vamos a ver más adelante, es el Producto Bruto Interno. En otras palabras, viene a ser la producción nacional. Entonces, en esta gráfica nos damos cuenta que hay una recesión económica en dos periodos. En el segundo y tercer trimestre, la variación del PBI ha sido negativa. Entonces, eso representa el indicador para saber que hay una recesión. Una variación por debajo del 0%, un signo negativo, así de simple. Ustedes le presentan este gráfico, ustedes ya saben que es recesión. No se hagan problemas, ¿no? Eso es la definición. ¿Qué implica? La reducción de variables macroeconómicas, como lo son la producción, ¿no? Como lo es el consumo, como es la inversión, como es el empleo, como es el beneficio, utilidades de las empresas. Entonces, todas las variables económicas disminuyen de valor, ¿no? Entonces, si yo quiero poner un ejemplo de recesión en una economía, es cuando la gente tiene menos dinero en el bolsillo. Así de simple, ¿no? O tal vez te presentan este gráfico que estoy mostrando a la derecha. El sector público. Vamos a hablar del sector público, ¿no? Está constituido por personas que representan a instituciones, las instituciones en sí y las empresas que son personas jurídicas y las instituciones también que realizan actividades económicas bajo la dirección del Estado.
Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Aquí en el poder legislativo es un poder horizontal. El poder ejecutivo también es un poder horizontal. El legislativo da leyes, el ejecutivo las ejecuta y el poder judicial, ¿no? Puede haber casos de corrupción. Los delitos son sancionados por el poder judicial. Esta es una organización horizontal. También tenemos una organización vertical. Tenemos un gobierno nacional que está representado básicamente por el gobierno central, un gobierno regional y un gobierno local. Hay municipalidades regionales, municipalidades locales. El Estado promueve la estabilidad económica a través del manejo de la emisión de monedas, de dinero. Corrige las fallas de mercado. Regula el sistema financiero mediante el Indecopi. Brinda aquellos bienes donde el sector privado no llega. Un banco de la nación en un pueblo alejado de la capital de provincia, ¿no? O un cajero automático del Banco de la Nación. Traslada recursos de los sectores donde se concentran más hacia los más necesarios. Es decir, lo que recauda por tributación es tiene una utilidad, financia a los programas sociales, ¿no? ¿Dónde están los más pobres? Los comedores populares, las ollas comunes, Cuna Más, Cualiguarma, Juntos, ¿no? Beca 18, Pensión 65 y otros, por ejemplo, otros casos más. Bueno, si desean, ya concluyendo la clase, le pueden tomar una foto a este organigrama que estoy mostrando, que me parece no lo tienen en sus materiales digitales que les dan. Es cómo se estructura el sector público, ¿no? No solamente tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también tenemos organismos constitucionales autónomos que son independientes, me dejo entender, instituciones reguladoras que aparte del Indecopi tenemos otras más, el INEI, la SBS, ¿no? Que también es una institución reguladora, pero también es autónoma. Entonces, este organigrama le serviría mucho. Voy a pasar ya a finalizar, voy a compartir las claves. Vamos a compartir las claves de la evaluación. Vamos a escribirlas en el chat. Bueno, jovencitos, tienen las claves en el chat. Conmigo es hasta otra oportunidad. Espero hayan entendido la clase. Nos conectamos la próxima semana. Buenas noches.